Lo prometido, converso esta noche con una joven dominicana que la conocí en un post de Instagram de la Embajada de los Estados Unidos y decía, primera dominicana, primera latina en formar parte de una dirección colegiada de un instituto de investigaciones sismológicas de Estados Unidos. Una dominicana en Estados Unidos hablando de sismos, de terremotos, pues mire que sí. Privilegio conversar esta noche en esta mesa de trabajo con Ashley Morales. Bienvenida. Un placer. Gracias por acompañarnos, un placer tenerte acá. Usted. Gracias mil. ¿Dónde estudiaste? ¿De dónde eres acá? Bueno, soy de la capital, Ajá. Crecí en Herrera. Ya. Estudié en la Pucamaima Ingeniería Civil, en la primera promoción de aquí del campus Santo Domingo. Luego hice una maestría en el INTEC sobre administración de construcción. Trabajé en un momento en la construcción, pero mi sueño siempre eran los terremotos y las rocas. No me digas. Por lo que me fui a estudiar a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, a 2 horas de Chicago, un pueblito súper frío en el medio de la nada, hacer una maestría en Ingeniería Geotécnica con una beca Fulbright, razón por la que la embajada me publicó. Claro. Y bueno, a partir de ahí mi vida ha sido una historia entre amor a la ciencia, amor a los terremotos, trabajar con educación y tratar de contribuir un poquito a fomentar la resiliencia sísmica en la República Dominicana. Ya. Yo quiero aprovechar y preguntarte algo. ¿Por qué? Vamos después a entrar en otros detalles, pero ¿por qué es tan difícil predecir un sismo o un terremoto? La tecnología ha avanzado tanto, por ejemplo, en materia de los ciclones, de los huracanes, y uno empieza a seguirlo en un mapita, está animado, todo muy bonito, salen de África, vienen, va a pasar por allá, por acá, te dan un margen. Sin embargo, en sismología es imposible. ¿Por qué? Bueno, realmente la sismología es una rama nueva, es del 1960, o sea, tenemos 60 años conociendo bien lo que son los terremotos. En el 1960 también se dictó la teoría tectónica de placas, que era la que justificaba que el continente era uno y que en esos límites de los continentes, donde están esas placas tectónicas, era que ocurrían los sismos. O sea, nada más tenemos 60 años estudiando esto. También las concentraciones de esfuerzo en la corteza es muy difícil medir y saber cuándo realmente va a ocurrir un terremoto y dónde. O sea, creo que en un par de décadas, en un par de años quizás, ya hay estudios de cambios en la ionosfera, de algunos elementos que pueden ayudar a predecir, pero todavía, a ciencia cierta, quien diga que puede predecir un terremoto, todavía la ciencia no lo respalda, no está validado. Ya. A propósito del tema, han ocurrido varios sismos en los últimos días, un terremoto fatal en Turquía y Siria, y siempre eso lo traspolamos un poquito a la República Dominicana y empezamos a ver que si esta falla, que si tenemos no sé cuántas fallas que nos pasan por aquí, que si la falla por el sur de América que viene de no sé qué lado, que hace 10 años que no ocurre y alguien dice que se está acumulando energía. Realmente ya has dicho que no se puede predecir, pero ha habido una norma que diga más o menos qué puede pasar de cara al futuro con República Dominicana. Claro que sí, esto es sin ánimo de ser alarmante, Claro. sino de informar para que nosotros comencemos a prepararnos como país. Primero, tuvimos el terremoto de 1946 con epicentro en Matanzas. Ahí ocurrió un tsunami tan fuerte que las olas llegaron a medir crecidas en el río Hudson, en New Jersey. Entonces, un tsunami causado por un terremoto en nuestro territorio causó efectos en New Jersey. Ahí primero vemos una comunidad completa sepultada, todavía en Matancita, lo que ahora como se llama ese municipio, se recuerda con miedo, en Nagua, en la provincia de María Trinidad Sánchez, se recuerda con miedo ese terremoto. También podemos irnos más cerca al terremoto del 2003 de Puerto Plata. Magnitud 6.5, ocurrió 12:53 de la mañana. Colapsaron 2 escuelas. El techo del tercer nivel llegó al primero. Si hubiese sido 10 de la mañana, todavía estuviéramos llorando esos niños. Gracias a Dios y a los que nos protegen, no fue. Claro. Pero también nos vamos más cerca. Vamos a Haití 2010, vamos a Haití 2021, pero vamos a la serie de terremotos en Puerto Rico en el 2020, inicio del 2020. Entonces, es como que muy poco improbable que no nos ocurra un terremoto de importancia. Sí, nuestras estructuras a partir del 2011 se están diseñando con un código sísmico que es bastante bueno en términos generales. Sin embargo, hay que mirar esa supervisión de obras, construcción de obras y la masa de infraestructura construida previa al código sísmico, ¿dónde estamos? Sí, realmente no es preocuparse, repito, es ocuparse,
comenzar a trabajar, entender que el dominicano está expuesto, tanto como está expuesto a huracanes, está expuesto a terremotos, y que también esto debe de estar en nuestro ADN, tal como el cloro echado y tanque tapado del dengue. Debemos de comenzar a aprender a vivir con esto, a socializarlo con nuestra familia, con nuestros niños, con los viejitos de la casa, con los más vulnerables, a hacer kit de emergencias, a hacer planes de emergencia, pero también comenzar a fomentar desde todas las partes de nuestro país al reforzamiento de estructuras, porque hay muchas estructuras que, como le dije, no fueron diseñadas para aguantar, para resistir un sismo, y esas deben de ser reforzadas. Así que la respuesta es sí, debemos de preocuparnos y debemos de mirarnos en este espejo de Turquía y de los países vecinos como Haití y Puerto Rico. Ahora, ¿qué zona del país es quizás la más vulnerable y por qué? A nivel de vulnerabilidad podemos hablar del distrito y del Gran Santo Domingo y de Santiago por nivel de desarrollo, también densidad poblacional, pero también por esa informalidad de construcciones que podemos encontrar en barrios periféricos y hasta en el mismo centro de la ciudad. Eso es un tema de la vulnerabilidad de lo construido. A nivel de riesgo, y muy particularmente por los estudios realizados por el Servicio Geológico de Estados Unidos y demás instituciones, la zona del Cibao, todo el valle del Cibao, Santiago y demás, está atravesado por la falla septentrional, que va desde Cabo Haitiano y sale por la bahía de Samaná. Entonces, atraviesa un núcleo urbano importante, Santiago, que además tiene una característica que tiene suelos blandos, y los suelos blandos tienden a amplificar la onda sísmica. Entonces, a nivel de vulnerabilidad, si miramos, decimos, bueno, nuestras dos más grandes ciudades, pero también a nivel de amenaza, Santiago y todo el Cibao tienen una amenaza importante. Ahora entiendo por qué me decías al inicio que amabas los sismos y la sismología. Lo dices tan bien que parece que no estamos hablando de sismos ni de terremotos. De nada malo. Estamos hablando no de Netflix, de una película, de algo tremendo. ¿Por qué te apasiona tanto? ¿Dónde surgió? Me dijiste que trabajaste en la construcción. Espero que lo que hayas construido haya estado seguro. Sí, yo entiendo que sí, que podemos volver a esa obra con tranquilidad. Me puede agarrar el terremoto allí. Allí te puede Bueno, agarrar. realmente mi familia es del Nagua. Mi abuela salió corriendo en 1946 con mi tío Luis Felipe en brazos, 6 meses, y yo crecí con el tililí del terremoto, del mar que se metió, y también el ingeniero Rafael Corominas Pepín, conocido como el padre de la sismología, era el abuelo de mi prima, y con él íbamos a la playa y me hablaba Ashley, que la onda P, que la onda S. Pero además de eso, mis tías me recuerdan, tú siempre te parabas en la construcción del Catey, camino a la Majagua en Samaná, a buscar rocas. Tenía ese amor por las rocas y por los terremotos que, sí, bastante raro. Yeah. Pero además me encontré con una profesora cubana, la geóloga María Calzadilla, que me cambió la vida. Fue mi mentora, mi maestra, y le puso nombre a todas esas curiosidades que yo tenía. Y me hablaba la falla, el terremoto, las placas, y yo... En puro cubano. En puro cubano, caballero. Entonces no me quedó de otra que, como con ella, sumergirme en este mundo. Fue mi mentora hasta el día que estuvo viva, falleció en 2019, pero hasta mis trabajos me ayudaba ella a buscar. Cuando apliqué para la beca, tú te vas. Yo estudié en Rusia con frío, así que tú puedes estudiar en Illinois con mucho frío también. Y gracias a esa gran maestra que yo tuve, y luego otras maestras que también aparecieron en el camino, fue como que, esta es tu misión, dale para allá y dale con todo, porque realmente sí, como puede ver, me gusta bastante. Mucho, mucho. Hablando de su misión, ¿qué implica ahora formar parte del Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica de Estados Unidos, ser una de las 11 cabezas de ese instituto? ¿Cómo llega ahí? Sé que le avisaron en noviembre del año pasado, pero ¿de qué se ocupa el instituto? ¿Qué misión usted va a llevar allí? Bueno, en el instituto, primero, llegar allí significa para mí ser una voz para la región, no solamente República Dominicana, sino ser una voz para Latinoamérica Caribe. Es un reto y es un sueño que quizás yo misma no sabía que tenía, y ahora me llegó y voy con todo el compromiso y la mochila llena de responsabilidades para darlo lo mejor, darlo todo y de la mejor manera por mi país y por la región. ¿Qué implica? Implica estar en el órgano de decisión de esta organización por 4 años. Desde el 2023 hasta el 2027 me toca este gobierno. Y también para mí es como ayudar a que la masa de latinoamericanos presente en esta organización, que es, aunque es de Estados Unidos, es mundial, crezca, pero que también las soluciones y herramientas que ellos tengan allí puedan ser adaptadas a nuestro contexto, que tantas, por ejemplo, Centroamérica, Caribe, comparte tantas amenazas y tantas situaciones, pero también tantas realidades similares en tema de construcción, en tema de cultura, etcétera. Entonces yo entiendo
que humildemente con las redes de contacto que tengo en la región completa, porque también he trabajado para organismos de desarrollo que me han permitido desarrollar buenas redes, y con los conocimientos que sé que hay allá, comenzar a hacer ese nexo entre nuestras instituciones, el ERI, pero también con las demás instituciones y demás personas de otros países para ayudar. Mientras más manos somos, mientras más voces somos, mejor se puede trabajar el problema y se pueden buscar como que soluciones más precisas, proyectos, posibilidad de becas para estudiantes. Esta institución tiene una competencia, diseño sísmico, que yo año por año he llevado a mis estudiantes que se han destacado de la Pucamaima ganando premios de diseño sísmico y mejor arquitectura y demás. Entonces, también a esos países donde no tienen los estudiantes esta oportunidad de exponerse a este tipo de conocimiento y de experiencia, también comenzar a llevar ese granito. Quizás puedo ser un poco ambiciosa con las metas que tengo ahora, pero siempre he soñado un poco grande y espero poder darlo todo para lograr. Así sea. Hablaste de estudiantes. ¿Existe en el país una carrera que especializa a los ingenieros en temas sísmicos? ¿La necesitamos? ¿Necesitamos una estructura, digamos, estatal, un poco más allá que el Instituto Sísmico de la UAS para ocuparnos de ese tema? Ya lo decías, o sea, son temas que no son comunes al área, son temas que están ahí, quizás no tienen la frecuencia de un huracán, pero tienen una frecuencia, tú lo acabaste de poner en perspectiva cronológicamente. Debemos fortalecer y robustecer nuestro sistema estatal, más allá de las construcciones y del código sísmico, etcétera, etcétera. Digo, para acompañar a esos estudios, por ejemplo, que se hacen en el instituto. Claro que sí. Con relación a los estudiantes de ingeniería civil y geología se pueden especializar por estas ramas de ingeniería sismoresistente, ingeniería sísmica. Hay algunas maestrías en el país, pero entiendo que se necesitan más programas, más oportunidades, más becas, porque sí nos hace falta gente en el tema. Hace falta doctorados en el tema, tenemos grandes doctores que han venido, que han estudiado con beca del MESID, con beca Fulbright, pero todavía para la masa de la situación que tenemos, nos hace falta más capacidad. Y usted ha mencionado un tema muy importante, que nos hace falta a nivel país. Y entiendo que todo es gobernanza, todo es institucionalidad. Nos hace falta trabajar con un programa nacional de reducción de riesgos sísmicos donde se ubiquen metas a 5, 10, 15 años de reforzamiento de estructuras, de mejora de códigos, también de concientización, de educación, pero un programa básico que le ayude a todo dominicano a conocer el riesgo. Yo estuve en Chile capacitándome y en la zona de Valparaíso y Viña del Mar era muy fácil encontrar mapas con el riesgo de la zona, la ruta de evacuación por tsunami. Aquí no deberíamos de tener ningún área costera sin una ruta de evacuación por tsunami, sin un estudio también de cuál sería el efecto si tenemos un epicentro en el Canal de la Mona, cómo llegarían esas olas a Bávaro, Punta Cana, que tenemos tantos turistas. Si ocurre un terremoto, qué sé yo, en Puerto Plata, por dónde van a salir los turistas, a dónde van a evacuar, por dónde van a coger. Entonces, esto es gestión de riesgo de desastres, pero la gestión de riesgo de desastres orientada a la reducción del riesgo sísmico es particular y necesita mucho ojo. Vamos de la mano ahora mismo con la gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, pero no podemos olvidar, además de todos los retos que el cambio climático nos está poniendo año por año, no podemos olvidar que se nos pueden dar eventos concatenados, concurrentes. Uno de cambio climático y uno geológico. Claro. Imagínese un terremoto y que a la semana ocurre un huracán. Entonces, esos escenarios multiamenaza, ese riesgo, no lo podemos ver aislado. Sin embargo, la parte sísmica hay que darle con fuerza. Debemos de apoyarnos en Japón, en Nueva Zelanda, en Chile, en países que sí lo han hecho, para nosotros seguir en esa misma línea y poder ir preparándonos. Yo he vivido la experiencia de México, por ejemplo. Viví un sismo fuerte en México. Lo viví también en Japón, que tiembla todos los días, y yo no me acostumbraba a eso. En un día que estuve allí, que es normal, es como llover aquí, allí tiembla, una cosa normal. Se nubló. Es una cosa normal. En tu caso, ¿cuál es el temblor, el sismo o terremoto que has vivido con mayor intensidad y que el susto, aún siendo especialista, no te lo quite nadie? Bueno, yo viví el del 2003 sin ser especialista. Era estudiante de tercero bachillerato en el colegio y estaba, porque me encantaba amanecer, dejando todo para último, tengo que asumirlo, leyendo un libro y siento que el gavetero se me venía arriba.
Y en ese momento que el internet, yo tenía un dial-up medio malo, yo no sabía, yo me paré de mi habitación, vi que mis padres estaban bien y se me ocurrió llamar a Print City, que era lo único que yo sabía que era 24 horas y era como mi forma de comunicarme con el mundo. Pasó algo, está todo bien. Y al otro día, o sea, fue un miedo, yo no volví a dormir. Cuando salió el sol, que comenzó la televisión, etcétera, ahí me di cuenta que había ocurrido un terremoto en Puerto Plata. El de Haití también lo sentí. Me dio mucho miedo, pero sentía que ya había estudiado ingeniería civil, todavía no era especialista en el área, pero ya tenía un poco más de conocimiento y por la intensidad que pude sentir, sabía que no era algo tan grave para nosotros. Me fui corriendo a la computadora, el USGS 7.0 Haití, yo Dios mío, se desbarató Haití. Comencé a llamar a mis compañeros haitianos de la universidad, que eran mis compañeros de tesis, no los ubicaba, tampoco dormí esa noche, dormí con los mapas, con los libros arriba de la cama, la televisión encendida. Y sí, realmente estos sismos a mí me han impactado bastante. No es en Chile sentí uno muy leve porque también al igual que Japón, en Chile tiembla todos los días, pero todavía no me ha tocado aquí no el terremoto grande y espero que si nos toca sepamos cómo responder y cómo reaccionar como país, porque al final a lo que yo me dedico y de que lo que se trata todo esto es a salvar vidas. No somos médicos ni abogados, pero sí somos ingenieros. Claro. Y los ingenieros, o sea, podemos salvar vidas, pero también podemos llevarnos vidas con nosotros con estructuras que sean mal construidas y que no respeten los códigos de construcción. Así que esperemos en Dios que sigamos siendo creativos en los diseños de construcción, entre arquitectos e ingenieros. Siempre hay un debate ahí, porque quiero que no aparezcan unas columnas. Pero chiquito, se va a caer esto, entonces cae la tierra, que esto tiene arcilla y esto lo otro. Por último, me decías antes de comenzar la conversación que una de las primeras misiones sería viajar a Turquía o acercarte a la experiencia que está viviendo Turquía después del terremoto. Sí, justamente fui contactada por la misma organización para ver si se puede lograr que yo vaya a Turquía con un grupo de expertos a evaluar el tema de hospitales. Realmente yo iría representando a la organización y a un subgrupo de salud pública. Sin embargo, yo digo, wow, yo desde Dominicana ver en primera mano lo que ocurrió y poder como que traer esas lecciones fresquecitas para comenzar a divulgar aquí y apoyar al país, creo que sería una gran experiencia. Me da un poco de miedo, no le voy a negar. Sin embargo, sé que es una misión en la que aprendería muchísimo y traería, dentro de esta cruda y triste realidad que está viviendo Turquía, puedo traer algo de luz para la ingeniería y para los hospitales dominicanos, que son estructuras críticas que necesitan funcionar antes, durante y después del desastre. Ya. Yo recuerdo, por último, a inicios de la administración de este gobierno, el presidente en una reunión con los periodistas hablaba de un estudio que se había hecho sobre las estructuras, sobre todo pensando en los hospitales por esa misma razón, pero pensando, por ejemplo, en los pasos a desnivel. Un túnel mal hecho o un puente mal hecho que se desplome en medio de un sismo corta el tránsito de una ambulancia, de una gente que está evacuando. Por eso hay que ocuparse también de reforzar todo eso. Y había un plan, ojalá se le dé recursos y calor para seguir avanzando. Nos acordamos de él el otro día que hubo un sismo aquí en la capital que se sintió con fuerza, y entonces nos acordamos de San Pedro cuando truena. Hay que acordarse todos los días y hacer de esto, como decías, una norma de vida, porque en el ADN llevamos también el tema de los temblores de tierra y los terremotos y los huracanes por otro lado. Con eso habrá que convivir per secular seculorum, y ojalá la ingeniería, la ciencia avance, sobre todo en aras de saber detectar a tiempo cuándo se puede producir un sismo, y que si las capas tectónicas, que si la energía, y que podamos, así como hay herramientas para pronosticar huracanes y otro tipo de efectos en materia meteorológica y medioambiental incluso, que lo podamos hacer, ojalá así sea, en materia sísmica y de los terremotos. Tiene una misión por delante grande. Gracias por representarnos, gracias por esa pasión, por algo tan difícil, ya lo entiendo, pero me emociona conocer una persona tan joven que desde muy temprano haya definido en su vocación el interés
que tenía por pasar por esta vida y dejar una huella tan importante. No porque esté ahora en ese instituto, sino por lo que ha hecho, por la pasión que habla de su familia, de sus profesoras, no porque sea cubana y yo llevo sangre cubana, sino porque sabe reconocer la importancia que ha tenido cada ente en su formación y llegar hasta este momento. Y pensar, aún teniendo esa responsabilidad para Estados Unidos y todo el mundo, que está buscando también un espacio para aportarle a los dominicanos y dominicanas. Enhorabuena, felicidades. Gracias, gracias por haber venido, de verdad que sí. Ashley Morales acompañándonos en esta emisión estelar de Telenoticias.